Mi hijo murió en un accidente de coche. A los 75 años tenía miles de millones en el banco, pero había perdido lo más importante. Un día entré en la cocina y vi a la hija de mi empleada comiendo las sobras. Me miró y dijo, ¿puedo guardar el hueso para mamá? Desde que papá murió, las cosas se pusieron difíciles. Cuando le pregunté quién era su padre, mi mundo se derrumbó. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Soy Elvira Montesinos y a los 75 años he aprendido que el dinero no puede comprar lo único que realmente importa. Tengo más de 3.000 millones de dólares en el banco, mansiones en 4 países y empresas que generan fortunas diariamente. Pero hace 2 años perdí a mi hijo Miguel en un accidente automovilístico, y desde entonces cada día se siente como una eternidad vacía. Esa mañana de martes caminaba por mi casa de 12 habitaciones buscando algo, cualquier cosa que me distrajera del silencio ensordecedor. Rosalía, mi empleada de confianza desde hace 15 años, había llegado temprano como siempre. Era una mujer trabajadora de 42 años, madre soltera que criaba sola a su hija Melanie. Nunca me entrometí en su vida personal, era profesional y discreta, exactamente como me gustaba. Mientras me dirigía a la biblioteca, escuché un ruido extraño proveniente de la cocina. Pasos suaves, como si alguien tratara de no hacer ruido. Pensé que podría ser un intruso y mi corazón comenzó a latir más rápido. Me acerqué con cuidado, pero lo que vi me dejó completamente desarmada. Allí estaba Melanie, una niña de 12 años con el cabello castaño recogido en una cola desordenada, sentada en el suelo de mi cocina de mármol italiano, comiendo las sobras del pollo de la cena anterior. No usaba platos ni cubiertos. Simplemente arrancaba pedazos de carne con sus pequeñas manos y los masticaba lentamente, como si fuera el manjar más delicioso del mundo. Mi primera reacción fue de molestia. Iba a llamar a Rosalía para preguntarle por qué su hija estaba en mi cocina sin supervisión, revolcándose en la basura como un animal. Pero algo en la expresión de Melanie me detuvo. No había vergüenza en sus ojos cuando me vio, solo una determinación tranquila que me resultó extrañamente familiar. «Señora Elvira», me dijo con una voz clara y directa, sin apartarse del hueso que tenía entre las manos. «¿Puedo guardar este hueso para mamá? Desde que papá murió, las cosas se pusieron muy difíciles en casa, y mamá a veces no come para que yo pueda hacerlo». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Aquí estaba yo, lamentándome en mi palacio dorado, mientras esta niña literalmente se alimentaba de mis desperdicios para poder llevar algo a su madre. Me quedé allí parada, con mi bata de seda de $300, mirando a una niña que conocía una pobreza que yo había olvidado que existía. «¿Hace cuánto murió tu padre?», le pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Algo en la manera en que había dicho papá me había provocado una sensación extraña, como si hubiera escuchado esas palabras antes. «Hace 3 años», respondió Melanie, limpiándose las manos en su vestido descolorido. «Mamá dice que fue un accidente horrible. Que papá era un buen hombre que trabajaba muy duro para nosotras, pero que a veces la vida es injusta con la gente buena». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. 3 años. Miguel había muerto exactamente hace 2 años y 4 meses. ¿Por qué esa coincidencia me molestaba tanto? Observé más detenidamente a Melanie. Tenía la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, el mismo gesto de fruncir ligeramente el ceño izquierdo que Miguel había tenido desde pequeño. «¿Cómo se llamaba tu padre?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «Roberto Vargas», dijo ella, y por un momento sentí alivio. No conocía a ningún Roberto Vargas, pero luego agregó, «aunque mamá dice que ese no era su nombre real. Dice que tuvo que cambiárselo hace mucho tiempo por razones que yo no entendería hasta ser mayor». El aire se me quedó atrapado en los pulmones. Durante 30 años había dirigido investigaciones privadas sobre personas que intentaban aprovecharse de mi fortuna. Conocía todos los trucos, todas las mentiras que la gente inventaba para acercarse a mi dinero. Pero esto no se sentía como una mentira. Se sentía como algo mucho más peligroso.
Se sentía como la verdad. Melanie, le dije, sentándome en una de las sillas de la cocina para estar a su altura. ¿Por qué no me habías hablado antes? Rosalía trabajaba aquí cuando tu padre murió. La niña se encogió de hombros con una madurez que no debería tener alguien de su edad. Mamá me dijo que nunca debía molestarla con nuestros problemas, que usted ya tenía suficientes preocupaciones y que nosotras teníamos que resolver las cosas solas. Pero hoy tenía mucha hambre, y mamá no ha comido en 2 días porque gastó todo el dinero de la semana en mis medicinas para el asma. Sentí como si alguien me hubiera abofeteado. Rosalía había estado trabajando en mi casa durante todos estos años, viendo cómo yo tiraba comida suficiente para alimentar a 10 familias, mientras su hija pasaba hambre y ella se sacrificaba en silencio. Y yo, en mi dolor egoísta por la muerte de Miguel, nunca me había molestado en preguntar cómo estaban. Me levanté bruscamente, sin saber muy bien qué hacer con toda la información que acababa de recibir. Melanie me observaba con esos ojos que me resultaban cada vez más familiares, y yo sentía que algo fundamental estaba a punto de cambiar en mi vida perfectamente ordenada. En ese momento, escuché los pasos de Rosalía acercándose a la cocina, y supe que las próximas palabras que intercambiáramos cambiarían todo para siempre. Los días siguientes no pude sacudirme la imagen de Melanie comiendo sobras en mi cocina. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus pequeñas manos arrancando pedazos de pollo con una dignidad que me avergonzaba. Había vivido 75 años creyendo que conocía el mundo, pero esa niña me había mostrado una realidad que existía justo bajo mis narices. Decidí observar más de cerca a Rosalía. Durante 15 años había sido la empleada perfecta. Llegaba temprano, trabajaba en silencio, mantenía mi casa impecable y nunca pedía nada extra. Ahora me daba cuenta de que esa perfección tenía un precio que yo nunca había considerado. El jueves por la mañana la encontré limpiando la biblioteca, concentrada en cada detalle como siempre, pero ahora notaba cosas que antes había ignorado. La forma en que sus zapatos estaban desgastados por los talones, cómo su uniforme había sido remendado discretamente en varios lugares, y especialmente cómo evitaba mi mirada cuando le hablaba directamente. «Rosalía», le dije, «necesitamos hablar sobre Melanie». Vi cómo se tensó inmediatamente, sus manos apretando el trapo de limpieza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Hizo algo malo, señora Elvira? Le he dicho 1000 veces que no debe molestarla». «No me molestó», respondí, observando cómo el alivio y el miedo luchaban en su expresión. «Pero me preocupa que esté pasando hambre mientras trabajas en una casa donde sobra comida». Rosalía bajó la cabeza, y por primera vez en 15 años la vi vulnerable. «No quería que se preocupara por nosotras, señora. Usted ya tiene suficientes problemas». «¿Suficientes problemas?» La pregunta salió más áspera de lo que pretendía. «Rosalía, tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. El único problema real que tengo es que perdí a mi hijo, y eso no se resuelve con dinero. Pero el hambre de tu hija sí. Esperaba que me agradeciera, que aceptara mi ayuda con gratitud. En cambio, vi algo que me perturbó profundamente. Orgullo herido y una determinación férrea que me recordó dolorosamente a alguien. «No necesitamos caridad», dijo en voz baja pero firme. «Hemos sobrevivido 3 años sin pedirle nada, y podemos seguir haciéndolo». Esa respuesta me molestó más de lo que debería. ¿Llamas caridad a alimentar adecuadamente a una niña? ¿Prefieres que Melanie siga comiendo basura antes que aceptar ayuda? Los ojos de Rosalía se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo steady. «Usted no entiende. No es solo sobre la comida. Es sobre la dignidad. Es sobre no ser una carga para nadie». Esas palabras me golpearon como un rayo. Miguel había dicho exactamente lo mismo cuando decidió rechazar mi ayuda para su primer negocio a los 25 años. «No quiero ser tu proyecto de caridad, mamá. Quiero ganarme las cosas por mí mismo». Y lo había hecho, construyendo su propia empresa hasta volverse millonario independiente antes de morir. «Háblame del padre de Melanie», le dije de repente, siguiendo un instinto que no podía explicar. Rosalía se quedó completamente inmóvil,
como si hubiera dejado de respirar. El trapo cayó de sus manos al suelo, y cuando finalmente me miró, había algo en sus ojos que me dio miedo. «¿Por qué quieres saber sobre Roberto?», preguntó con una voz que temblaba ligeramente. «Porque Melanie dice que ese no era su nombre real. Porque murió hace 3 años, justo cuando mi mundo se desmoronó. Y porque cada vez que miro a esa niña, veo algo que me resulta familiar de una manera que me está volviendo loca». Rosalía se tambaleó y tuvo que agarrarse del escritorio de caoba para mantener el equilibrio. Su respiración se volvió irregular, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. «No puedo hablar de esto», susurró. «Prometí que nunca hablaría de esto». «¿Prometiste a quién?», presioné, sintiendo que estaba al borde de descubrir algo importante. «¿A Roberto? ¿O a alguien más?». Rosalía cerró los ojos con fuerza, como si estuviera luchando una batalla interna. Cuando los abrió, había tomado una decisión que pude ver reflejada en su expresión resuelta. «Su hijo Miguel era un buen hombre», dijo finalmente, y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Siempre trató de ayudar a Roberto, incluso cuando Roberto no quería aceptar la ayuda. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que podría desmayarme. «¿Cómo conocía Miguel a tu esposo, tú?». «Trabajaban juntos a veces», dijo Rosalía, evitando mis ojos. Roberto hacía trabajos de construcción y el señor Miguel lo contrataba para proyectos especiales. Decía que Roberto era el trabajador más honesto que había conocido. Algo no cuadraba en su historia. Miguel nunca había mencionado a ningún Roberto, y él me contaba todo sobre sus negocios. Además, había algo en la forma en que Rosalía decía el nombre de mi hijo, con una familiaridad que iba más allá de una relación profesional casual. «Rosalía», le dije, mi voz más dura ahora. «¿Hay algo más que necesito saber sobre la relación entre Miguel y tu esposo?». Vi el momento exacto en que decidió mentirme. Sus hombros se enderezaron, su barbilla se alzó, y cuando habló, su voz sonaba ensayada. «No, señora Elvira, solo se conocían del trabajo. Roberto admiraba mucho al señor Miguel. Eso es todo». Pero sus manos temblaban mientras recogía el trapo del suelo, y había manchas rojas en su cuello que aparecían cuando estaba nerviosa. En 15 años trabajando conmigo, había aprendido a leer sus señales. Esa noche, sentada en mi estudio con una copa de vino de $300 que no podía saborear, supe que Rosalía me había mentido. Y supe también que fuera cual fuera la verdad que estaba ocultando, iba a cambiar todo lo que creía saber sobre mi hijo, sobre ella, y sobre la niña que comía mis sobras con más dignidad de la que yo había mostrado en toda mi vida privilegiada. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi investigador privado. Era hora de descubrir qué secretos había estado guardando Rosalía durante todos estos años, y por qué la simple mención de Miguel la había puesto tan nerviosa. Lo que estaba a punto de descubrir haría que todo mi mundo se desmoronara nuevamente. El investigador privado me llamó exactamente 72 horas después. Durante esos 3 días, apenas había dormido, comido o pensado en otra cosa que no fuera Roberto Vargas y los secretos que Rosalía guardaba con tanta desesperación. Cada vez que la veía limpiar, cada vez que escuchaba a Melanie jugando en el jardín, sentía que estaba viviendo sobre una bomba de tiempo a punto de explotar. «Señora Montesinos». La voz de Carlos Herrera sonaba tensa al teléfono. Llevaba 20 años trabajando para mí, investigando desde socios comerciales deshonestos hasta pretendientes interesados en mi fortuna. Nunca lo había escuchado tan incómodo. «Necesito verla en persona. Esto no se puede discutir por teléfono». 1 hora después, Carlos estaba sentado frente a mí en mi estudio, con una carpeta gruesa en sus manos y una expresión que me hizo pensar en médicos a punto de dar noticias terminales. Había trabajado con él el tiempo suficiente para saber que cuando Carlos se veía así, las noticias eran devastadoras. «Roberto Vargas existió», comenzó, abriendo la carpeta lentamente. «Pero ese nombre apareció en los registros oficiales hace exactamente 17 años, cuando un joven de 23 años cambió legalmente su identidad». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Cuál era su nombre real?».
Carlos me extendió una fotografía. Su nombre real era Roberto Montesinos García. La fotografía se me cayó de las manos. Era imposible, absolutamente imposible. Pero allí estaba, mirándome desde el papel, los mismos ojos verdes de Miguel, la misma sonrisa torcida, la misma manera de inclinar la cabeza. Era como ver a mi hijo, pero con rasgos ligeramente diferentes, como si alguien hubiera tomado el molde de Miguel y lo hubiera modificado sutilmente. «No puede ser», susurré. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era verdad. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más horrible posible. Roberto era hijo de Sebastián Montesinos García, continuó Carlos con voz profesional, aunque podía ver la compasión en sus ojos. Su padre, señora Elvira. El mundo dejó de girar. Sebastián, mi primer esposo, el padre de Miguel, el amor de mi juventud que había muerto en un accidente de construcción cuando Miguel tenía apenas 5 años. El hombre del que me había enamorado perdidamente a los 20 años, cuando yo era una joven de clase media y él un trabajador ambicioso que soñaba con construir imperios. «Eso es imposible», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña y lejana. Sebastián murió cuando Miguel era pequeño. Nunca hubo otro hijo. Carlos sacó más documentos de la carpeta. Roberto nació 6 meses después de la muerte de su padre. Su madre era María García, una mujer con la que Sebastián había tenido una relación paralela durante los últimos años de su matrimonio. Sentí como si alguien me estuviera estrangulando. Sebastián me había engañado. El hombre al que había amado con cada fibra de mi ser, por quien había luchado para construir nuestro primer negocio, había tenido otra familia. Y yo nunca lo supe. María García murió cuando Roberto tenía 16 años, continuó Carlos, implacable. El chico quedó solo, viviendo en pobreza extrema. Pues, aparentemente, su madre nunca le había contado quién era realmente su padre, solo que había sido un hombre importante que había muerto antes de que él naciera. «Entonces, ¿cómo supo quién era?», pregunté, aunque parte de mí ya adivinaba la respuesta. «Miguel lo encontró». Esas 3 palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendían hasta los rincones más lejanos de mi comprensión del mundo. Miguel sabía. Mi hijo había sabido todo este tiempo que tenía un medio hermano y nunca me había dicho nada. «¿Cuándo?», logré preguntar. «Hace 10 años. Miguel estaba investigando la historia familiar para un proyecto y encontró los registros de nacimiento. Al principio pensó que era un error, pero cuando investigó más, encontró a Roberto viviendo en condiciones deplorables en los suburbios de la ciudad». Carlos me mostró otra fotografía, esta vez de Miguel y Roberto juntos. Debían tener alrededor de 25 y 28 años respectivamente. Estaban sonriendo, con los brazos alrededor de los hombros del otro, y la resemblanza familiar era innegable. Eran hermanos, medios hermanos que se habían encontrado y claramente se habían querido. «Miguel comenzó a ayudarlo económicamente», continuó Carlos. «Le pagó para que cambiara su nombre. Le consiguió trabajo, lo ayudó a establecerse. Durante años, Miguel fue enviando dinero regularmente a una cuenta que había abierto para Roberto. «¿Por qué nunca me lo dijo?», susurré, sintiendo como si cada palabra me cortara la garganta. Carlos me miró con compasión. Según los registros que pude encontrar, Miguel intentó hablarle sobre Roberto varias veces. Hay emails borradores en su computadora, cartas que nunca envió, pero parece que nunca encontró la manera de decírselo. Me levanté bruscamente de mi silla, caminando hacia la ventana. Afuera, Melanie jugaba en el jardín con una pelota vieja, riéndose sola. Mi nieta, la hija de mi hijastro, la niña que había estado comiendo sobras en mi cocina era mi familia, y yo había estado tratándola como si fuera invisible. «Hay más», dijo Carlos suavemente. Me volví hacia él, aunque no estaba segura de poder soportar más revelaciones. «¿Qué más?». Roberto se casó con Rosalía hace 14 años. Miguel fue su padrino de bodas. Hay fotografías. Carlos sacó una serie de fotos de boda. Allí estaba Miguel, radiante,
abrazando a Roberto en lo que obviamente había sido uno de los días más felices de ambos. Y allí estaba Rosalía, joven y hermosa, mirando a Roberto con adoración. En una de las fotos, Miguel tenía la mano protectoramente sobre el hombro de Rosalía, como un hermano mayor cuidando de su nueva cuñada. Miguel fue quien le consiguió el trabajo aquí a Rosalía, dijo Carlos. Cuando Roberto tuvo problemas para encontrar trabajo estable, Miguel pensó que sería perfecto. Ella tendría un ingreso seguro y usted tendría una empleada de confianza. Fue su manera de cuidar de su hermano sin que usted supiera la verdad. Todo el aire salió de mis pulmones de una vez. Durante 15 años, Rosalía había estado trabajando en mi casa, limpiando mis pisos, preparando mi comida, cuidando de mi vida, y yo nunca había sabido que era mi nuera. Nunca había sabido que la niña que ocasionalmente veía corriendo por los pasillos era mi nieta. ¿Por qué no me lo dijeron después de que Miguel murió?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Roberto murió en el mismo accidente que Miguel, dijo Carlos suavemente. Estaban juntos esa noche. Roberto había llamado a Miguel porque Rosalía estaba en el hospital, a punto de dar a luz prematuramente, y no tenía dinero para pagar las complicaciones médicas. Miguel fue a buscarlo para llevarlo al hospital. El mundo se desplomó a mi alrededor. Miguel y Roberto habían muerto juntos, hermanos hasta el final, uno ayudando al otro en un momento de crisis familiar. Y yo había pasado 2 años lamentándome por mi pérdida, sin saber que había perdido a 2 hijos esa noche, no solo a uno. Rosalía sabe que usted no tenía idea de quién era Roberto, continuó Carlos. Según mis fuentes, ella y Roberto decidieron nunca decirle la verdad porque pensaban que usted los rechazaría. Roberto había crecido sintiéndose como un bastardo no deseado y no quería someter a su familia a eso. Me dejé caer en mi silla, sintiendo el peso de años de secretos y malentendidos. Rosalía había estado cargando con el dolor de perder a su esposo, criando sola a su hija, trabajando para la madre del hombre que había amado a su marido como un hermano, y nunca había dicho una palabra. En ese momento, escuché la voz de Melanie riéndose en el jardín y supe que tenía que tomar la decisión más importante de mi vida. Podía seguir viviendo en la ignorancia, permitir que Rosalía y Melanie siguieran siendo mis empleadas invisibles. O podía enfrentar la verdad y todas las complicaciones que conllevaba. Pero antes de poder decidir qué hacer, tenía que confrontar a Rosalía. Y tenía que descubrir por qué había elegido mantener este secreto incluso después de que ambos hombres habían muerto. Esperé hasta que Melanie se fuera a dormir antes de confrontar a Rosalía. La encontré en la cocina, lavando los platos de la cena como había hecho durante 15 años, sin saber que yo acababa de descubrir que era mi nuera viuda. Observé sus movimientos familiares, la manera eficiente en que organizaba todo, y me pregunté cómo había podido ser tan ciega durante tanto tiempo. «Rosalía», dije finalmente, mi voz sonando extraña en el silencio de la cocina. «Necesitamos hablar sobre Roberto Montesinos García». Vi cómo se quedó completamente inmóvil, el plato resbalándosele de las manos y cayendo al suelo con un estruendo que se sintió como un disparo en la quietud de la noche. Se quedó allí parada, mirando los pedazos de porcelana esparcidos por el suelo, y pude ver cómo sus hombros comenzaron a temblar. «¿Cómo lo supo?», susurró sin volverse hacia mí. «Contraté un investigador. Lo que no entiendo es por qué me has mentido durante todos estos años. ¿Por qué permitiste que tratara a tu hija como si fuera invisible cuando es mi nieta?» Rosalía se volvió lentamente, y cuando vi su cara, comprendí que había estado cargando con un dolor mucho más profundo de lo que había imaginado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo que me tomó un momento reconocer: miedo. «Porque sabía que nos echaría», dijo con una voz quebrada. «Porque Roberto siempre creyó que usted los odiaría a él y a su madre por haber arruinado su matrimonio perfecto». Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Arruinar mi matrimonio? Rosalía, yo ni siquiera sabía que Roberto existía. «Pero él sí sabía de usted», respondió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Creció escuchando a su madre hablar de la esposa perfecta de Sebastián, la mujer rica y elegante que había tenido todo lo que ellos nunca podrían tener.
María García murió odiándose a sí misma por haber amado a un hombre casado, y Roberto creció odiándose por ser el recordatorio viviente de esa vergüenza. Me senté pesadamente en una de las sillas de la cocina, sintiendo como si cada nueva revelación me arrancara otro pedazo del corazón. Pero Miguel lo encontró, Miguel lo amó como a un hermano. Rosalía asintió, una sonrisa triste cruzando su rostro. Miguel era diferente. Cuando encontró a Roberto, no vio un bastardo o un error. Vio a su hermano perdido. Pasó meses convenciendo a Roberto de que tenía derecho a ser parte de la familia Montesinos. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijeron? Rosalía se sentó frente a mí, y por primera vez en 15 años no había distancia profesional entre nosotras. Éramos dos mujeres que habían amado a los mismos hombres, que habían perdido todo en la misma noche terrible. Miguel quería hacerlo, dijo suavemente. Hablaba de eso constantemente. Decía que usted tenía derecho a conocer a Roberto, que Melanie tenía derecho a conocer a su abuela. Pero Roberto tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que usted viera su existencia como una traición de Sebastián. De que los culpara por quebrantar su memoria perfecta de su primer esposo. Roberto había vivido toda su vida sintiéndose como un error, y no podía soportar la idea de que usted confirmara esos sentimientos. Cerré los ojos, tratando de procesarlo todo. Sebastián me había engañado, pero él había muerto sin saber siquiera que Roberto existía. Roberto había crecido sintiéndose rechazado por una familia que ni siquiera sabía de su existencia. Y Miguel había muerto cargando el peso de mantener unida a una familia fracturada por secretos. Después del accidente, continuó Rosalía, pensé en decírselo. Roberto había muerto queriendo conocerla, pero sin atreverse, y pensé que tal vez usted querría saber sobre Melanie. Pero entonces la vi en el funeral de Miguel. Recordé ese día. Había estado tan sumida en mi propio dolor que apenas había notado a los demás dolientes. ¿Estuviste en el funeral? En la parte de atrás. Vi cómo sufría, cómo el dolor la estaba consumiendo, y me di cuenta de que decirle la verdad solo le añadiría más dolor. No podía cargarla con saber que había perdido a 2 hijos en lugar de 1, especialmente cuando uno de esos hijos había sido un secreto. Pero has estado aquí todos estos años, dije, mi voz llena de una emoción que no podía identificar. Has estado cuidando de mí, limpiando mi casa, manteniendo mi vida ordenada, mientras cargabas con la pérdida de tu esposo y criabas sola a tu hija. ¿Por qué? ¿Por qué no te fuiste y buscaste otra vida? Rosalía me miró con una expresión que era parte tristeza, parte determinación. Porque Dis era lo único que me quedaba de Roberto y Miguel. Esta casa, cuidar de usted, era mi manera de mantenerlos vivos. Y porque quería que Melanie creciera conociendo algo sobre su familia paterna, aunque fuera indirectamente, has estado protegiéndome, realicé de repente. Todos estos años has estado protegiéndome del dolor de saber la verdad. Y también protegiéndome a mí misma, admitió. Porque una parte de mí tenía miedo de que Roberto tuviera razón. Tenía miedo de que si sabía quiénes éramos realmente, nos viera como intrusas que habían invadido su vida perfecta. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde Melanie había jugado esa tarde. Mi nieta, la hija del hijo que nunca conocí, criada por una mujer que había sacrificado todo para proteger mis sentimientos. Miguel me dejó cartas, dijo Rosalía suavemente detrás de mí. Las escribió durante años, pero nunca se atrevió a dárselas. Están en mi cuarto. Explican todo, desde cómo encontró a Roberto hasta por qué decidieron mantenerlo en secreto. También hay cartas que Roberto escribió para usted, pero nunca envió. Me volví hacia ella, sintiendo como si estuviera parada al borde de un precipicio. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque Melanie se está haciendo mayor y está empezando a hacer preguntas sobre su familia. Porque está cansada de ser pobre cuando trabaja en la casa de una mujer rica todos los días. Y porque creo que ya es hora de que sepa que tiene una abuela que podría amarla si le diera la oportunidad. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire entre nosotras.
Durante años había estado lamentándome por estar sola en el mundo, por no tener familia que me recordara a Miguel. Y todo este tiempo, mi familia había estado aquí, cuidándome, protegiéndome, amándome desde las sombras. «Quiero ver esas cartas», dije finalmente. Rosalía asintió y salió de la cocina. Mientras esperaba, me quedé allí parada entre los pedazos rotos del plato, pensando en todas las veces que había visto a Melanie corriendo por los pasillos y había pensado en ella como la hija de la empleada. Todas las veces que Rosalía había trabajado en silencio, cargando con secretos que podrían haber cambiado todo. Cuando regresó con una caja llena de cartas, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y por primera vez en años, no estaba segura de si estaba lista para ese cambio. Pero mientras tomaba la primera carta, con la letra familiar de Miguel en el sobre, supe que no tenía opción. La verdad había salido a la luz, y ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Pasé toda la noche leyendo las cartas. Cada palabra escrita por Miguel era como escuchar su voz otra vez, pero esta vez confesándome secretos que había llevado en silencio durante años. Su letra familiar me contaba la historia de un hermano perdido, de un amor fraternal que había florecido en secreto, y de su constante lucha interna sobre cómo contarme la verdad. «Mamá», decía una carta fechada 3 años antes de su muerte, «cada día que paso sin decirte sobre Roberto se siente como una traición. Pero cuando veo tu sonrisa cuando hablas de papá, cuando veo cómo has idealizado vuestra historia de amor, no puedo soportar la idea de destruir eso. Roberto dice que está bien así, que no necesita ser reconocido, pero yo veo el dolor en sus ojos cuando habla de familia». Otra carta, escrita apenas 6 meses antes del accidente, era aún más desgarradora. «Conociste a Rosalía hoy, mamá. La contrataste para limpiar la casa, y no sabes que es la esposa de tu hijastro. Cuando me sonreíste y me dijiste que habías encontrado una empleada perfecta, sentí que me estaba ahogando en mis propias mentiras. ¿Cómo le explico a una mujer de 70 años que ha vivido engañada durante décadas?» Las cartas de Roberto eran diferentes, llenas de una humildad que me partía el corazón. En una, escrita para mí pero nunca enviada, decía: «Señora Montesinos, sé que nunca leerá esto, pero necesito escribirlo. Su hijo Miguel me salvó la vida cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Me dio una familia, un propósito, una razón para creer que tal vez no era solo el error que mi madre siempre dijo que era. Si algún día llega a saber de mi existencia, espero que pueda perdonar a mi padre por no haberle sido fiel, y que pueda ver que Miguel y yo nos amamos como hermanos verdaderos». Cuando terminé de leer la última carta, ya había amanecido, y me encontré sentada en mi estudio con el rostro empapado de lágrimas que no recordaba haber derramado. Rosalía apareció en la puerta con una taza de café, tal como había hecho durante 15 años, pero esta vez todo era diferente. «¿Las leyó todas?», preguntó suavemente, colocando el café en mi escritorio. Asentí, sin confiar en mi voz. Rosalía se sentó frente a mí, y por primera vez noté las líneas de cansancio en su rostro, las marcas de años de trabajo duro y preocupación constante. «Quiero conocer a mi nieta», dije finalmente. «Quiero conocer realmente a Melanie, no como la hija de mi empleada, sino como la nieta que nunca supe que tenía». Rosalía cerró los ojos, y pude ver el alivio luchando con el miedo en su expresión. «¿Estás segura? Una vez que Melanie sepa la verdad, no habrá vuelta atrás. Ya no podremos pretender que somos solo la empleada y su hija». «No quiero pretender más», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Estoy cansada de vivir rodeada de mentiras, incluso las que fueron dichas para protegerme». Pero entonces la realidad de la situación me golpeó. «Sin embargo, hay algo que necesito que entiendas, Rosalía. No puedo simplemente darles dinero y pretender que eso arregla 15 años de secretos. No puedo comprar una relación con mi nieta». Vi cómo se tensó, su orgullo familiar saliendo a la superficie. «No le estoy pidiendo dinero, señora Elvira. Nunca se lo he pedido». «Lo sé», dije rápidamente, «pero tampoco puedo seguir pretendiendo que no sé quiénes son realmente. ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Sigues siendo mi empleada? ¿Melanie sigue siendo solo una niña que ocasionalmente veo por la casa?»
Rosalía se quedó en silencio por un largo momento, y pude ver que estaba luchando con la misma confusión que yo sentía. Habíamos vivido en roles claramente definidos durante tanto tiempo que ninguna de las dos sabía cómo navegar esta nueva realidad. Tal vez, dijo finalmente, deberíamos preguntarle a Melanie qué quiere ella. Esa tarde, los tres nos sentamos en la terraza que daba al jardín. Melanie estaba claramente nerviosa, sus ojos yendo de su madre a mí como si tratara de entender por qué de repente era parte de una conversación seria de adultos. Melanie, comencé, mi voz temblando ligeramente. Tu madre y yo tenemos algo importante que contarte sobre tu familia. Le expliqué todo con cuidado, observando cómo sus expresiones cambiaban de confusión a asombro a algo que parecía alivio. Cuando terminé, se quedó en silencio por lo que se sintió como una eternidad. ¿Entonces usted es realmente mi abuela?, preguntó finalmente, su voz pequeña pero clara. Sí, respondí, sintiendo que esa simple palabra cambiaba todo entre nosotras. ¿Y papá y el tío Miguel eran hermanos de verdad? Hermanos de verdad, confirmé. Melanie asintió lentamente, como si estuviera procesando información que de alguna manera ya había intuido. Mamá siempre dice que me parezco a papá, pero cuando la veo limpiando sus fotos, a veces pienso que también me parezco al señor Miguel. Rosalía se sobresaltó. ¿Sabías sobre las fotos? Las he visto en su cuarto, admitió Melanie. Fotos de papá con un hombre que se parecía mucho a él. Siempre me pregunté quién era, pero mamá se ponía triste cuando preguntaba sobre papá, así que dejé de preguntar. Me di cuenta de que esta niña inteligente había estado viviendo con preguntas sin respuesta, igual que yo. Había estado sintiendo la ausencia de una familia extendida sin entender por qué. ¿Qué quieres que pase ahora, Melanie?, le pregunté. ¿Cómo te gustaría que fuéramos de aquí en adelante? Melanie me miró con esos ojos que ahora sabía que eran una mezcla de Miguel y Roberto y dijo algo que me quitó el aliento. ¿Podría enseñarme sobre los negocios? Mamá dice que usted es muy inteligente y que construyó una empresa grande. Me gustaría aprender a hacer eso algún día. Rosalía abrió la boca para protestar, probablemente para decir que Melanie no debería pedirme cosas, pero la interrumpí. Me encantaría enseñarte, dije, y mientras decía las palabras, me di cuenta de que era la primera vez en años que me sentía emocionada por el futuro. Pero primero necesitamos resolver cómo vamos a ser una familia. ¿Una familia?, repitió Rosalía, su voz llena de incredulidad. Una familia, confirmé. No una empleadora y su empleada que comparten un secreto, una abuela, una nuera y una nieta que han perdido demasiado tiempo ya. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no sería tan simple. Rosalía había construido su identidad alrededor de ser independiente, de no necesitar ayuda de nadie. Y yo había construido la mía alrededor de estar sola, de no necesitar a nadie. Cambiar eso requeriría que ambas estuviéramos dispuestas a ser vulnerables de maneras que ninguna de las dos había experimentado antes. Hay algo más, dijo Rosalía, su voz tensa. Algo que necesita saber antes de decidir si realmente quiere que seamos familia. Mi estómago se tensó. ¿Qué más? Roberto dejó una carta para Melanie, para ser abierta cuando cumpliera 16 años. En esa carta le cuenta sobre usted, sobre Miguel, sobre la familia que nunca conoció. Pero también le dice algo más. ¿Qué le dice? Rosalía miró a Melanie, que asintió como si estuviera dándole permiso para continuar. Le dice que Miguel había puesto dinero en una cuenta de fideicomiso para ella. Una cuenta que yo nunca toqué porque no sabía si tenía derecho a hacerlo. ¿Cuánto dinero?, pregunté, aunque parte de mí ya adivinaba que sería una cantidad significativa. $2 millones, dijo Rosalía en voz baja, con intereses acumulados durante todos estos años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel había dejado una fortuna para su sobrina, una niña que oficialmente no existía en su vida. Y Rosalía había estado trabajando, luchando, viviendo en pobreza, mientras había millones de dólares esperando a su hija. ¿Por qué nunca tocaste ese dinero?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta.
Porque no era mío, respondió Rosalía con la misma dignidad férrea que había mostrado siempre. Era para Melanie, de parte de un tío que la amaba pero que ella nunca había conocido oficialmente. No tenía derecho a tocarlo hasta que ella supiera la verdad sobre quién era realmente. En ese momento, mirando a esta mujer que había sacrificado todo por principios que la mayoría de la gente habría abandonado hace años, supe que había subestimado completamente el carácter de mi nuera. Y supe también que la decisión que tomara en los próximos días determinaría no solo nuestro futuro como familia, sino también qué tipo de persona había elegido ser al final de mi vida. 6 meses después, estoy sentada en mi estudio, pero esta vez no estoy sola. Melanie está a mi lado, concentrada en sus libros de matemáticas avanzadas y economía básica que le he estado enseñando. Sus cuadernos están llenos de cálculos y preguntas sobre inversiones, y cada día me sorprende más su mente aguda para los negocios. Abuela, dice, y mi corazón todavía se acelera cada vez que escucho esa palabra. ¿Por qué papá y el tío Miguel nunca le dijeron la verdad? Es una pregunta que me ha hecho varias veces en diferentes formas, y cada vez encuentro una respuesta ligeramente diferente. Porque a veces el amor nos hace tomar decisiones complicadas, le digo. Ellos pensaron que me estaban protegiendo, pero también se estaban protegiendo a sí mismos del miedo al rechazo. Melanie asiente, haciendo anotaciones en su cuaderno. A los 13 años, tiene una madurez que a veces me rompe el corazón, pero también una curiosidad y alegría que ha traído vida nueva a esta casa silenciosa. ¿Me va a enseñar a manejar el fideicomiso que me dejó el tío Miguel? Pregunta. Cuando cumplas 18 años, le confirmo. Pero hasta entonces vamos a asegurarnos de que entiendas completamente cómo funciona el dinero, cómo se invierte responsablemente y cómo se puede usar para crear más oportunidades para otros. La decisión de qué hacer con el dinero de Miguel había sido la primera gran prueba de nuestra nueva dinámica familiar. Rosalía había insistido en que Melanie no debería saber sobre el fideicomiso hasta cumplir los 16 años, como Roberto había querido. Yo había argumentado que la niña tenía derecho a saber sobre su seguridad financiera inmediatamente. Al final, habíamos llegado a un compromiso que reflejaba nuestra nueva relación. Melanie sabía sobre el dinero, pero no tendría acceso a él hasta la mayoría de edad. Mientras tanto, yo cubriría todos sus gastos de educación, ropa y actividades extracurriculares, no como caridad, sino como lo que cualquier abuela haría por su nieta. ¿Dónde está mamá?, pregunta Melanie mirando hacia la puerta. En su oficina, respondo, sonriendo al pensar en el cambio más grande de todos. La transición de Rosalía de empleada a familia había sido la más difícil de navegar. Durante semanas después de la revelación, había insistido en seguir limpiando, cocinando y manteniendo la casa como siempre. Cuando le ofrecí dejar de trabajar para concentrarse en ser madre y nuera, había rechazado la idea con una determinación férrea. No voy a vivir de caridad, me había dicho con esa mirada desafiante que ahora reconocía como un rasgo familiar. He trabajado toda mi vida y no voy a parar ahora. Así que habíamos encontrado otra solución. Rosalía ahora dirigía la administración doméstica de todas mis propiedades, supervisando un equipo de empleados y coordinando el mantenimiento de mis casas en 4 países. Era un trabajo real, con un salario real de $150,000 al año, que había aceptado solo después de que le demostré que necesitaba genuinamente a alguien con sus habilidades organizacionales. Abuela, dice Melanie de repente, ¿está feliz de que seamos su familia? La pregunta me toma por sorpresa, aunque no debería. Melanie hace estas preguntas directas que cortan directo al corazón de las cosas. Melanie, le digo, volviéndome para mirarla completamente. Estos últimos 6 meses han sido los más felices que he tenido desde que murió tu tío Miguel. Antes de conocerte realmente, pensé que mi vida había terminado. Ahora siento que apenas está comenzando. Sus ojos se iluminan con esa sonrisa que es mitad Roberto, mitad Miguel, completamente ella. Mamá dice que usted ha cambiado mucho. Dice que antes siempre parecía triste, incluso cuando sonreía. Tiene razón. Durante años después de la muerte de Miguel, había estado existiendo pero no viviendo. Ahora,
con Melanie preguntándome sobre todo desde cómo funcionan las acciones hasta por qué su bisabuelo Sebastián había tomado las decisiones que tomó, me siento útil otra vez. Me siento necesaria de una manera que el dinero nunca pudo proporcionarme. Rosalía aparece en la puerta de mi estudio, todavía vestida profesionalmente, pero con una calidez en sus ojos que no había estado ahí en los primeros años. ¿Las interrumpo? Nunca, le digo, y lo digo en serio. Melanie y yo estábamos hablando sobre sus planes para el futuro. Quiero estudiar administración de empresas en Harvard, anuncia Melanie con la confianza de alguien que nunca ha dudado de que puede lograr lo que se proponga. Y después quiero trabajar con abuela para expandir los negocios a Latinoamérica. Rosalía y yo intercambiamos una mirada. En 6 meses, Melanie había pasado de una niña que comía sobras en secreto a una jovencita que planificaba estrategias de expansión internacional. El cambio había sido extraordinario, pero también natural, como si siempre hubiera tenido ese potencial esperando la oportunidad de florecer. Primero, dice Rosalía con esa sonrisa que reserva para los momentos en que está particularmente orgullosa de su hija, tienes que terminar la secundaria. Y después, agrego yo, tienes que decidir si realmente quieres trabajar conmigo o si prefieres construir algo completamente tuyo. Melanie considera esto seriamente. ¿Por qué no podría hacer ambas cosas? Trabajar con usted para aprender y después crear mi propia empresa cuando esté lista. La miro, esta niña brillante que es el legado viviente de 2 hombres que se amaron como hermanos, criada por una mujer cuya integridad había permanecido intacta a pesar de años de dificultades, y siento algo que no había sentido en décadas: esperanza para el futuro. Esa, le digo, es exactamente la mentalidad que necesitas para tener éxito en los negocios. Esa noche, después de que Melanie se fue a dormir, Rosalía y yo nos sentamos en la terraza con sendas copas de vino, algo que habíamos comenzado a hacer regularmente. Era extraño estar relajada con alguien que había sido mi empleada durante tantos años, pero también se sentía natural de una manera que me sorprendía. ¿Alguna vez te arrepientes de haber guardado el secreto durante tanto tiempo?, le pregunto. Rosalía considera la pregunta, girando su copa entre sus manos. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiéramos sido honestas desde el principio. Pero entonces miro a Melanie ahora, veo lo segura que se siente, lo amada que se siente, y pienso que tal vez las cosas sucedieron exactamente como debían suceder. Incluso con todos los años de lucha, incluso con eso, dice firmemente. Esos años me enseñaron que podía sobrevivir cualquier cosa. Le enseñaron a Melanie que el trabajo duro tiene valor. Y tal vez le enseñaron a usted que la familia no siempre llega de la manera que esperamos. Tiene razón. Si hubiera conocido a Roberto y Melanie hace años, cuando estaba más concentrada en proteger mi imagen y mantener mi mundo perfectamente ordenado, no sé si habría sido capaz de amarlos de la manera que los amo ahora. Necesitaba perder a Miguel, necesitaba experimentar la verdadera soledad para entender el valor real de la familia. Hay algo que quiero hacer, le digo de repente. Quiero cambiar mi testamento. Rosalía se tensa inmediatamente. Elvira no necesita. No es sobre dinero, la interrumpo. Bueno, no es solo sobre dinero. Quiero asegurarme de que si algo me pasa, Melanie esté protegida legalmente. Quiero adoptarla oficialmente. Los ojos de Rosalía se llenan de lágrimas. ¿Está segura? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en años, respondo. Melanie es mi nieta, pero también quiero que sea mi hija adoptiva. Quiero que lleve el nombre Montesinos. Quiero que todo el mundo sepa que es mi familia. Rosalía se queda en silencio por un largo momento, y puedo ver la emoción luchando con la preocupación en su expresión. ¿Y si Melanie no quiere? ¿Y si prefiere mantener el nombre de su padre? Entonces respetaremos su decisión, digo simplemente, pero creo que debería tener la opción. Un mes después, estamos en el despacho de mi abogado, los 3 juntas, mientras Melanie, ahora oficialmente Melanie Montesinos García, firma los papeles que la convierten en mi hija adoptiva, además de mi nieta. Es un momento extraño y hermoso, lleno de alegría pero también de una melancolía suave por los hombres que no están aquí para verlo.
¿Cómo se siente ser oficialmente parte de la familia Montesinos? Le pregunto a Melanie mientras salimos del edificio. Como si por fin estuviera en casa, responde. Y esas palabras simples me llenan de una paz que no había sentido en años. Esa noche, sola en mi estudio, saco las cartas de Miguel y Roberto y las leo una vez más. Pero esta vez, en lugar de dolor, siento gratitud. Gratitud por dos hombres que se amaron lo suficiente como para protegerse mutuamente, por una mujer que sacrificó todo por principios y por una niña que ha traído propósito y alegría de vuelta a mi vida. A los 75 años he aprendido que la familia no siempre llega cuando la esperamos o de la manera que la esperamos. A veces llega disfrazada de secretos y dolor, cargada de historia complicada y heridas sin sanar. Pero cuando llega, cuando finalmente la reconocemos y la aceptamos, puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Miro por la ventana hacia el jardín donde Melanie juega a veces, y sé que Miguel y Roberto estarían orgullosos de lo que hemos construido desde sus cenizas. Hemos tomado sus secretos y los hemos convertido en fundaciones para algo nuevo y hermoso. Por primera vez en años, el futuro se ve brillante.